Hola, Liud, ¿estás ahí? Hola. A ver, voy a quitar esta pantalla completa porque no les veo. A ver, Ok, ya, ahí es. perfecto. Bueno, Eliud, quisiéramos ya iniciar con esta primera actividad para la reinauguración de Menos Plástico. Comentarte que estamos muy contentos de que nos estés acompañando justo en la reinauguración del espacio. Y cuando pensábamos en qué actividad hacer para reinaugurarlo, honestamente pensamos que no podía haber una mejor persona que tú para charlar con nosotros sobre los espacios independientes de arte en México. Entonces estamos muy contentos de escucharte y quisiera darte una pequeña bienvenida para que las personas que están aquí acompañándonos también te conozcan un poco mejor. Eliud Nava es doctor en filosofía, maestro, artista, curador, gestor, investigador, fundador y director de la plataforma autogestiva Transliterado y actualmente director de la Escuela del Prieto y programas académicos del Consejo para la Cultura y las Artes. Gracias, Eliud. Gracias, muchas gracias. Cuando gustes. Bien, pues antes que nada quisiera agradecer esta oportunidad de platicar con ustedes. Sé que pues este proyecto de Menos Plástico pues busca justo sumar a la escena artística tamaulipeca, más allá de Tamaulipas. Bueno, pues que pues la intención es justo vincularse con otras regiones y otras áreas. Y pues bueno, les voy a platicar un poco acerca de qué va esta charla. Creo que voy a hacer dura aproximadamente una hora, ¿eh? Así que me van a tener que aguantar una hora y pues también darle oportunidad si tienen alguna pregunta, algún momento de preguntas y respuestas, lo podemos hacer al final Gusto. o, o en el momento en el que esté presentando la información. Les comento de qué se trata. Esta charla o ponencia va a estar dividida en dos momentos. Es una historiografía en donde trataremos de hacer una radiografía acerca de la configuración de los espacios independientes de arte en México y no me gustaría centrarlo a ninguna región para dejar abierta esas posibilidades de pensar y reflexionarlo desde nuestros propios territorios. Entonces, bueno, pues de eso se trata. Es más como una novela, por decirlo así, y pues en cualquier momento si tienen alguna duda, adelante. Yo sí me escucho, ¿verdad? Sí, todo Bueno. perfecto por acá. Cuando vaya a compartir la pantalla, lo que va a pasar es que no les voy a poder ver, así que bueno, voy a estar como en ciego, hablando de cada una de las diapositivas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar para que no se nos haga más tarde y sí tener Perfecto. oportunidad de estudiar todo y analizar todas estas cuestiones. Entonces, bueno, pues ahí voy, díganme si se ve, ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Voy a Y apagar mi bueno. micrófono pero cualquier cosa voy a estar aquí al pendiente, ¿vale? Va, perfecto, sí. Bien, pues entonces, esta es una parte de mi libro, el libro que se llama Entre lo instituyente y lo instituido, Espacios Independientes de Arte en Monterrey. Este libro fue patrocinado por el Patronato de Arte Contemporáneo, PAC, y la editorial Transliterado, que es una editorial independiente que yo manejo, o sea, ahí es una cuestión autogestiva. Y con este apoyo del PAC y bueno, por mis propios recursos, que justo tenían que ver más con la parte de la corrección de estilo, del diseño editorial, eh, pude publicar este texto, que fueron 300 el tiraje, eh, junto con otros cantidad de volumen, de tiraje, perdón, pero que quedó en stock. Como parte de mi propia, pues, resumen, ¿no? De guardarlo, de tenerlo en un espacio para futuras observaciones. Está dividido en tres capítulos.
Y he mezclado dos capítulos de este libro en esta presentación. Y bueno, pues si les interesa, lo pueden bajar en PDF. Ya está, se agotaron el tiraje físico y ya se puede bajar en PDF desde la plataforma de academia.edu y en mi propio sitio web, que aunque ahorita está en construcción, pues como quiera pueden acceder a la descarga de ese PDF que es eliunava.net. Entonces, bueno, pues dicho esto, esta parte del comercial, ya vamos a platicar acerca de estos temas. Y bueno, pues le he titulado como las posibilidades simbólicas de los espacios independientes de arte. No únicamente de Monterrey, sino como comenté ahorita, pues de diferentes lugares en donde se pueda llevar a cabo esta reflexión. Entonces, bueno, primero a mí me gustaría hablar que existen distintos adjetivos que se suelen utilizar para referirnos a este tipo de ejercicios o este tipo de manifestaciones que se dan en el arte, que son el fenómeno de los espacios ya sea independientes de arte. Otro adjetivo que se suele utilizar es alternativos y otro tanto es autogestivos. No son los únicos, pero son los tres que se suelen utilizar con mayor frecuencia cuando hacemos alusión a este tipo de manifestaciones que se acercan a la institución del arte, a los espacios de arte con una categorización de independientes. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres adjetivos? Pues sí tienen una razón muy concisa, por eso es importante identificar en cuál de ellos nos encontramos como objetivo de poder dimensionar pues todas las posibilidades que tenemos. No quiero decir limitantes, porque ya desde la misma palabra nos está gestando algo, un acercamiento un tanto negativo sobre lo que podemos hacer en estas manifestaciones artísticas. La diferencia entre cada uno de estos adjetivos es que uno puede ser alternativo sin dejar de ser sin ser independientes, sin dejar de ser dependientes de alguna institución. Por ejemplo, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tiene una vertiente que es el PC1, que se presenta como un espacio alternativo de arte a la misma institución. Entonces, ahí lo que implica el adjetivo de alternativo es que no precisamente es independiente, sino es alternativo a el mainstream, por decirlo así, o a la estructura o a la programación que en este caso, por ejemplo, el MoMA tiene. Entonces, cuando se es alternativo, no precisamente se es independiente. Puede ser alternativo a un programa rector de una institución artística legitimada, por ejemplo, un museo o un centro cultural o una galería, eh, entre otros ejemplos que podamos nosotros encontrar ahí. Entonces, cuando utilizamos el espacio alternativo de arte, tenemos que comprender que podemos ser dependientes de otra institución con un programa establecido tal cual, ¿no? Y cuando hablamos de independiente, ahí sí ya de alguna manera estamos marcando un modo de vida, un modo de pensamiento, una ley de estructura y de pensamiento, ¿no? Como les comento, un modo de pensamiento. Entonces, cuando hablamos de independiente, solemos hacer referencia a que no seguimos más que la propia programación del espacio, o sea, el propio objetivo, los propios alcances, las propias dimensiones que el espacio se está proyectando para llevar a cabo sus ejercicios, para poder de alguna manera estructurarse.
Entonces, sí hay una diferencia cuando utilizamos estos dos adjetivos de independiente y alternativo. Entonces, nosotros deberíamos, cuando hacemos este tipo de ejercicios, identificar en cuál de ellos nos ubicamos. Por ejemplo, en mi caso, los ejercicios que he realizado a lo largo de mi trayectoria, suelo aterrizarlos en el adjetivo de independiente. Sin embargo, últimamente estoy utilizando el nombre, el adjetivo, perdón, de autogestivos. Lo autogestivo no implica si se es independiente o si se es alternativo. Ahí lo autogestivo no discute sobre estos dos que pongo de independientes y alternativos. El adjetivo de autogestivo tiene que llevar que toda su operación que lleva el espacio se desarrolla por el mismo recurso humano, con los mismos recursos materiales, con las mismas herramientas que tiene el espacio a su disposición. Entonces, autogestiona o lleva a cabo las posibilidades de su creación y de sus ejercicios desde sus propias posibilidades. Es decir, un espacio autogestivo puede recibir o no un apoyo de alguna institución, puede acercarse y hacer colaboraciones, hacer vinculaciones con instituciones legitimadas y con esos recursos, con esos materiales que también le están haciendo llegar, pues ellos, estos espacios, deciden cómo hacer uso de esos materiales, de esas herramientas, de esos recursos humanos, de esa programación. Entonces, como ven, el adjetivo de autogestivo no está peleado con si se es independiente o no. Sin embargo, estos dos de independiente y alternativo sí tiene una carga acerca de su psicología en cuanto a cómo opera en el circuito del arte. Entonces, bueno, dicho ya esto, creo que es importante que lo tengamos en mente para ver cómo se van gestando estas configuraciones de los espacios. A mí me gustaría entonces platicar cuándo aparecen estas primeras manifestaciones y centrarnos en el caso de México, centrarnos en el caso de cómo se fueron configurando los espacios independientes, alternativos o autogestivos de arte en nuestro país y hacer unas consideraciones finales, unas conclusiones sobre lo que significa todas estas posibilidades simbólicas, tal cual se llama el nombre de esta videocharla, que pueden tener estos espacios en donde se ubican. Entonces, bueno, para poder ubicarnos de una manera historiográfica, porque a lo mejor puede que estas manifestaciones, que no dudo, pues estén inherentes al ser humano. El ser humano vive en una constante institución, en un constante ciclo instituyente instituido. Es decir, es propio del imaginario social, es propio del devenir histórico social, es propio de la cultura. El ser humano vive en ello, ¿no? Está en una constante reimaginación y justo ahí Cornelius Castoriadis, que es uno de los filósofos que más trabajaron sobre cómo se configura la institución imaginaria en la sociedad y que es uno de los teóricos que yo suelo utilizar en este ejercicio de investigación, pues nos va a decir que la imaginación, la configuración de la identidad, el imaginario identitario de las sociedades, pues está en constante movimiento, es un constante flujo, es decir, instituimos algo y después lo rompemos con la imaginación radical. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso en el que estamos rompiendo una institución. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje y en la asignación de géneros. Eso lo pongo mucho sobre la mesa al utilizar, por ejemplo, ahora la vocal E para tratar de romper con la asignación de género que tiene el castellano. Como ustedes saben, pues el castellano generaliza
todo hacia el género masculino. Cuando decimos, por ejemplo, todos los presentes, aunque haya pues personas no binarias o del género femenino, y el castellano lo generaliza todo en lo masculino. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Bueno, una parte de la sociedad está empujando a una resignificación de las identidades, y eso significa a una reimaginación, ¿no? Nos estamos reimaginando, o empieza el proceso de reimaginación en el que utilicemos el todes, por decirlo, ¿no? Donde ahí ya el todes ya implica tanto masculino como femenino o aspectos no binarios. Entonces ahí es un ejemplo de cómo una imaginación radical entra y pues rompe las instituciones identitarias de la sociedad. Entonces, si eso lo pensamos hacia el arte, hacia las manifestaciones específicamente expositivas o de presentación o de convivio en el disfrute de las disciplinas artísticas, pues entonces vamos a encontrar que de seguro se ha dado a lo largo de la historia humana. Pero ya hablando historiográficamente, vamos a encontrar una de las primeras manifestaciones de espacios independientes de arte con los impresionistas, inclusive con un colectivo, con un grupo de pintores que después fueron etiquetados como impresionistas. Ya saben que a los teóricos y a los críticos y a historiadores del arte les encanta poner categorías y les encanta poner nombres y poner variables, ¿no? Entonces, bueno, cuando se juntan estos primeros artistas que no tenían cabida en las exposiciones que organizaba la academia, como ya hasta con A mayúscula, la academia, o sea, una institución del arte, hablando específicamente en el circuito parisino o en el circuito europeo o inclusive en la Europa extendida, porque pues nosotros también acá en México, en este siglo XIX, siglo XVIII, cuando se empieza a dar mayor empuje a las artes plásticas, ya dentro del mismo virreinato, pues la academia era esta institución que dictaba las leyes y las normas y los procederes de cómo se tenía que pintar, cómo se tenía que dibujar, cómo se tenía que inclusive hacer la presentación de las piezas artísticas. Entonces, cuando estos pintores, estos artistas de mediados del siglo XIX son rechazados por estas nuevas estéticas que se están presentando, porque bueno, nosotros sabemos que el impresionismo pues está haciendo una cierta ruptura con el romanticismo y más que decir con el neoclásico o con el mismo realismo que se está dando a la par que el impresionismo, pues estas estéticas donde hay un golpeteo al lienzo con el pincel y el tratamiento del óleo y el tratamiento de la forma en que pinto con la mano y suelto la pincelada y demás, muy empujado por la fotografía, porque sabemos que esta tecnología pues está haciendo revoluciones, por decirlo de esa manera, en cuanto a las estéticas. Pues muy dado a esto, pues la academia lo que empieza a hacer es rechazar a estos pintores, y estos pintores en un afán de confrontación directa ante estos sucesos y ante que ya está dentro de ese pensamiento, pues lo que está sucediendo es que ellos deciden formar un grupo al que le van a llamar Sociedad Anónima de Pintores, y esta Sociedad Anónima de Pintores, que ya su nombre lo dice, que tiene un dejo de guerrilla, porque pues están anónimos y se van a configurar entre ellos y se van a articular y van a empezar a decir, pues yo no necesito a la academia para presentar mis piezas artísticas. Yo no necesito que venga aquí un jurado o que venga un grupo de personas que legitimen mi trabajo. O sea, yo mismo o yo misma voy a presentar, bueno, en este caso está como muy patriarcal el asunto, ¿no? Pero bueno, en este caso, la decisión era hacer una confrontación hacia estos métodos o estas formas de legitimación
que va a estar presentando la academia. Entonces deciden unirse y pues llevar a cabo sus propias exposiciones, a las cuales después se les va a llamar exposiciones impresionistas. Y lo que ellos hacían era rentar, normalmente eran en áticos o eran en espacios en los últimos pisos de los condominios, los edificios de viviendas, y rentaban ahí espacios y montaban sus pinturas, como podemos ver esta acá a la derecha, bueno, a la derecha mía, no sé ustedes si es a la izquierda, pero bueno, como pueden darse cuenta, pues bueno, colocaban así esta forma de presentación museográfica en donde habían los cuadros grandes, chicos, un formato medio y los iban acomodando a disposición, que cabe subrayar que son los impresionistas que van a presentar esta manera que todavía nos llega hoy en día, que es cuadro, ficha técnica, cuadro, ficha técnica, cuadro, ficha técnica, lineal, ¿no? Porque anteriormente, como lo podemos ver ahí, pues se tenía uno arriba, uno en medio, uno abajo, como si fueran gabinetes de curiosidades, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, aquí vamos a encontrar una pequeña, bueno, no una pequeña, una incipiente manifestación sobre una independencia. Entonces, desde acá estas formas de trabajar de los impresionistas van a posibilitar, pues, la independencia del artista moderno, del artista de la modernidad, es decir, desde el Renacimiento hasta acá, con respecto a las instituciones académicas, donde ya no van a esperar a que la institución académica legitime su trabajo, y además va a permitir también, va a develar o va a gestar, va a emerger un mercado privado de arte. Entonces, ya desde los impresionistas, con estas 8 exposiciones que están en la historiografía del arte y que tuvieron lugar en distintas partes de la ciudad de París, pues van a participar una gran cantidad de artistas y ya vamos a encontrar aquí una de estas primeras manifestaciones de independencia, de espacios independientes de arte, ¿no? Pero ¿qué sucede en México? La pregunta es, bueno, ¿y en México cómo se presenta toda esta situación? En México, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vamos a encontrar distintos pináculos o vamos a descubrir, a develar distintos momentos de exponenciación de este tipo de manifestaciones, de este tipo de fenómenos que se dan en el arte. Y es algo muy importante porque cada uno de estas manifestaciones van a tener objetivos precisos, no van a ciclar sus luchas o van a agotar la intención de esta aparición de estos fenómenos. Ahorita vamos a descubrir cada uno de ellos y con base en esta radiografía, con base en esta revisión historiográfica, vamos a poder concluir sobre cuáles son estas posibilidades simbólicas que tienen los espacios independientes de arte en cualquier circuito, ya sea instituido o no instituido, legitimado o no legitimado. Entonces, bueno, este es un resumen para que comprendamos qué es lo que vamos a platicar ahorita, pero ya desde 1935 se tiene noción de un primer espacio independiente a la Secretaría de Educación, que en ese momento pues es como la albacea de la cultura y el arte en México, que se va a dar con la Galería de Arte Mexicano, una galería que todavía existe hoy en día, en donde Carolina Moore, pues va a abrir en la sala de su casa una galería en donde todos estos artistas que no comulgaban con la Escuela Mexicana de Pintura, con el movimiento muralista, pues van a tener cabida para poder presentar sus trabajos. O sea, estamos hablando ya desde 1935.
Pero cuando ya llegan los transterrados españoles, los artistas, los intelectuales que están huyendo de la guerra civil española por los años finales de los años de la década de los 30 del siglo pasado, es donde va a haber un boom de estos espacios en la Ciudad de México y a nosotros, bueno, en el caso del noreste de México o en otras áreas de la República, vamos a empezar a ver cómo se empiezan a replicar estos modos en estas partes, en otras partes de la República, pero desde esta centralidad lo vamos a platicar, aunque a veces no estoy muy de acuerdo con ello, pero para que podamos nosotros hacer esta radiografía, ¿no? Entonces, ya para la década de los 50, cuando emerge la generación de la ruptura, todos estos espacios adquieren una presencia mucho más clara en cuál es su papel dentro del circuito artístico mexicano y cómo van a empujar todas las ganancias, por decirlo así, hasta nuestra contemporaneidad, hasta lo que es el siglo ya XXI. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son estos papeles de la promoción de las artes que tienen estos espacios a lo largo de casi este siglo en México. Y para ello, primero necesitamos hacer un contexto y el contexto histórico y referencial lo vamos a tener en la figura de José Vasconcelos y el movimiento muralista. Si nosotros nos vamos a todo lo que fue la Revolución Mexicana y cómo después de la conclusión, entre comillas, de esta revolución que se da en la década de los 20, pues vamos a encontrar a una figura muy precisa que es José Vasconcelos, que desde ya a Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, pues van a colocar a este intelectual mexicano en un punto preciso que va él, a través de su visión, a gestar un nuevo capítulo dentro del el imaginario mexicano. Es muy importante esto porque más allá de lo que signifique José Vasconcelos, porque podríamos platicar muchas cosas de José Vasconcelos, algunos van a decir que es un fascista, otros van a decir que es un racista, otros van a decir que es un gran intelectual, un gran genio. Más allá de esto, lo que tenemos que mantenernos nosotros acá es que José Vasconcelos sí buscaba de alguna manera crear un nuevo imaginario identitario. Recuerden que el porfiriato es una etapa de nuestro país que está muy afrancesada, pero no es porque Porfirio Díaz se creyera francés, sino porque Francia está de alguna manera, pues, influyendo no únicamente a las sociedades americanas, sino alrededor del mundo. Francia es como estas ganas de aparentar la civilización, ¿no? Entonces, por eso mismo, cuando termina el porfiriato y llega la revolución, como su nombre lo dice, pues una ruptura o tratar de hacer una ruptura con lo que fue el pasado, pues esta identidad está erosionada y pues José Vasconcelos va a proyectar una visión indigenista, una visión de narrativismos socialistas, en donde el desecho del pasado colonial sea lo típico y ensalzar míticamente al pasado prehispánico. Entonces ahí con estas nociones, porque ahí hay un acto de rechazo a una parte histórica de nuestra identidad, pues pensemos, por ejemplo, en los murales de Diego Rivera, donde podemos ver a un Hernán Cortés sifílico o a un clero,
a una cúpula de católica como unos ladrones, como unos enfermos y ensalzando a este pueblo indígena, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, el muralismo, que es un movimiento que va a empujar mucho José Vasconcelos, pues se va a convertir en esta plataforma donde se van a ensalzar ese pasado indígena mexicano y los van a tratar de mezclar con este presente de una sociedad que ha roto con un pasado afrancesado, es decir, con el porfiriato. Entonces, esta reestructura cultural y política también va a gestar una vertiente de una estética que después le vamos a llamar la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces, pues como bien sabemos, este tipo de manifestaciones ideológicas y estéticas, pues estaban muy versados en ciertos socialismos que no podemos decir comunismo. Aquí tenemos un error porque el comunismo no ha existido, o por lo menos a lo mejor en las antiguas tribus había cierto comunismo, pero el comunismo no existe y no ha existido tal cual. Existe el socialismo, que eso es otra cuestión. Pero este movimiento muralista, este movimiento de la Escuela Mexicana de Pintura, pues tenía estas bases, ¿no? Bases socialistas, bases en donde se proyectaba una sociedad en equidad, en igualdad, aunque después sabíamos que eso no era cierto, pero pues bueno, por lo pronto estaba ahí inmerso en ese imaginario. ¿Y qué es lo que pasa? Que van a haber unos artistas que no van a estar precisamente muy vinculados a estas ideologías o a estas estéticas, como lo es Rufino Tamayo. Rufino Tamayo es un artista que en su genealogía, o sea, vaya, en su generación, lo vamos a ubicar dentro de estos grandes muralistas como Rivera, evidentemente, que es el estandarte del muralismo. Orozco, aunque Orozco siempre fue muy reacio al movimiento muralista, creo que de los tres es el que más tenía interés en cuanto a la estética per se, a la filosofía del arte, y Siqueiros pues era el más político de todos ellos, ¿no? Pero bien podríamos hablar de más artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, como el doctor Atl, o por ejemplo María Izquierdo, o la misma Frida Kahlo, Roberto Montenegro. Podemos hablar de otros artistas, ¿no? Pero Rufino Tamayo, que aunque sí tenía esta noción que le interesaban, pues los pasados prehispánicos, no estaba en contra de este otro pasado que significó el siglo XIX o la etapa virreinal, con sus precisiones, porque él no estaba en contra de esto y tampoco hacía una presentación mítica, una presentación ensalzada de este pasado prehispánico, como si fueran estos guerreros y dioses casi sobrehumanos, ¿no? Rufino Tamayo sí le interesaba todos estos temas, pero le hacía más como hacia un acercamiento de la misma riqueza identitaria que presentaban, de la misma riqueza estética que presentaban, ¿no? Entonces, al no verse beneficiado, porque bueno, como sabemos por ahí, de repente Vasconcelos le daba el dinerito a Diego Rivera y Diego Rivera y decía, pues tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? Era una institución. Rivera legitimaba el quehacer artístico y las carreras de otros pintores, de otros artistas. Entonces, vean ahí para que empecemos también hay que desmitificar nuestras ideas de nuestros pasados y confrontarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando Diego Rivera perdón, cuando Rufino Tamayo no se ve beneficiado con estos formas de trabajar de esta cúpula del movimiento muralista,
y de la Escuela Mexicana de Pintura, que bien lo que nos deja de legado estos movimientos lo podemos discutir, pero no es el objetivo de esta charla. No estoy diciendo que sea un movimiento de lo peor, para nada estoy hablando de eso. Simplemente hay que enfocarnos bien cuáles son los objetivos y las variables de análisis que estamos desarrollando. Cuando Rufino Tamayo no se siente identificado o no, identificado no, bueno, beneficiado con todo esto, él mismo decide armar una exposición, su primera exposición individual, la decide armar en 1925 y en un local de la Avenida Madero, ahí en la Ciudad de México, cerca del Parque América, pues él renta un local y ahí va a montar su exposición, su primera exposición individual. Entonces, ya Tamayo nos está mostrando una conciencia de independencia de estas instituciones oficiales. Cabe señalar que estos artistas, tanto Diego Rivera como Tamayo, pues estudiaron en París. Evidentemente, todavía no se están muriendo todos los impresionistas. Cuando ellos estaban en París, evidentemente, pues se enteraron de todas estas formas de los grupos de los impresionistas y pues ellos también se empaparon de este conocimiento y pues vinieron a México y de alguna manera hicieron uso de este conocimiento para desarrollarlo aquí en nuestro país. Entonces ya encontramos desde Rufino Tamayo en 1925 esta noción de independencia. Entonces, bueno, lo que empieza a suceder ya para los años 30 es que la revolución se empieza a institucionalizar, se empieza a instituir, pues de ahí sale el PRI. Por eso se llama Partido Revolucionario Institucional, que es una gran paradoja que una revolución se instituya, porque una revolución es la ruptura constante. Entonces, una ruptura constante, pues no se puede instituir, pero bueno, en México mágico siempre sucede este tipo de cosas y ahí lo podemos visualizar, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber un desgaste y se empieza a erosionar, cuando ya el aparato de lo que después se va a llamar a lo mejor por derechistas, si lo podemos decir. Por ejemplo, me gusta mucho el libro de Enrique Krauss, más allá de que sea un conservador, un derechito de más, que se llama La dictadura perfecta. Estos 70 años en los que el Partido Revolucionario Institucional va a estar en México gobernando, pues ya desde los años 30 va a empezar a gestar un modus operandi muy claro de cómo mantenerse en el poder y cerrar la oportunidad a la democracia o a la pluralidad de visiones y voces que debería de tener un país democrático. Ahí mismo, cuando empieza a suceder todo eso, también Vasconcelos brinca, renuncia a la Secretaría de Educación, renuncia a las consejerías de las rectorías de las universidades. También se empieza a ver un desgaste dentro del movimiento muralista. Ya muchas personas que están dentro pues empiezan a cuestionar sobre estos modos un tanto corruptos que tienen estos artistas para la asignación de sus presupuestos, de sus encargos, de su oficialismo. Pues cuando empieza a suceder eso, a mediados de los años 30, una persona que era la directora de la Secretaría de Educación, del Instituto de Bellas Artes, de las academias y demás, en este caso, bueno, no me acuerdo muy bien ahorita cuál era su puesto, pero tenía un puesto dentro del aparato oficial, gubernamental, que es Carolina Moore. Pues ella renuncia a estas asignaciones gubernamentales, como su postura, como servidora pública, y ella en la casa, en la sala de su casa, abre una galería de arte. Y todos aquellos artistas como Rufino Tamayo y otros tantos que sí pertenecían al movimiento, pero que no tenían cabida dentro de los cánones de la Escuela Mexicana de Pintura, dentro de los cánones del movimiento muralista, van a encontrar cabida en esta galería de arte mexicano, el GAM, la GAM, que Carolina Moore va a instalar en la sala de su casa. Entonces, pues ya encontramos ahí cómo
estos espacios que empiezan a trabajar desde la independencia van a absorber o van a darle oportunidad, van a darle plataforma a los artistas que de alguna manera no encuentran un canon de participación en los espacios legitimados, en los espacios instituidos. Y no es únicamente la Galería de Arte Mexicano que abre sus puertas, sino empiezan a estructurarse otros espacios como la Galería Espiral, que fue fundada un poquito antes, en 1934, o inclusive, pero Galería Espiral es más una asociación, ya después tienen un espacio tal cual, o inclusive asociaciones como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de la Gráfica Popular, pues se van a empezar a unir en grupos para hacerle frente o para posibilitar sus propios espacios, sus propias directrices, sus propias herramientas, materiales, etcétera, en la periferia de la institución. Entonces ya para los años 40, cuando los españoles, los transterrados, que así se conoce a este grupo de intelectuales, salen de esta España que está en guerra civil entre el dictador Franco y los republicanos españoles, pues como bien sabemos, Lázaro Cárdenas les abre la puerta a este grupo de migrantes, y cuando llegan a México, como por eso son buenas las migraciones, porque enriquecen y abren el círculo cultural de una comunidad. Lo que hacen estos migrantes es que van a traer ideas sobre nuevas estéticas que se están dando ya en Europa, por ejemplo, donde ya tenemos un neoplasticismo, donde ya se afianzó las abstracciones, tanto las líricas como las geométricas, donde encontramos también postulaciones sobre unos surrealismos más allá de lo poético, el minimalismo, los primeros minimalismos, las consecuencias de los constructivistas de la Bauhaus, todas estas estéticas que empiezan a alimentar a el imaginario artístico, estético de México. Entonces, estos artistas que son más jóvenes, que están finales de los años 30, de los años 40, empiezan a ver a la generación de la Escuela Mexicana de Pintura y a los muralistas mexicanos, los empiezan a ver un tanto anacrónicos, porque ya, bueno, pues empieza a gestarse otro tipo de acercamientos a la historia mexicana sin tratar de etiquetar como los malos a lo que fue la etapa colonial o inclusive a las mismas revoluciones que se dan en la independencia y posterior independencia de México. Entonces, en estos años, si se dan cuenta, ya está cambiando la imaginación de lo que les estoy platicando ahorita y por qué empiezan a aparecer estos primeros espacios independientes de arte para darle una contrapartida a la Escuela Mexicana de Pintura y al movimiento muralista, y luego estamos pasando a los años 40 y cuando lleguemos a los años 50, la motivación de estos artistas se va a consolidar. Ya todos estos espacios que van a aparecer en toda la década de los 40 y la primera parte de los 50 es justo posibilitar otras corrientes plásticas y estéticas que ya no tengan que ver con estos indigenismos, con estos narrativismos socialistas, con estas mitificaciones prehispánicas, que ya no tengan que ver con todo eso, sino son artistas que quieren explorar lenguajes que se están dando en la contemporaneidad mundial, ¿no? Que inclusive los estadounidenses que van a entregar su primer movimiento significativo en la historia del arte universal. Por cierto, el movimiento muralista es un movimiento que México entrega a la historia del arte universal y que es considerado uno de los mejores en cuanto a esos principios del siglo XX. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede?
que va a aparecer una nueva generación, perdón, de pensadores y creadores artísticos que les vamos a llamar la generación de la ruptura, o se les pone el nombre de la ruptura. ¿Pero qué están rompiendo? ¿Por qué se llama generación de la ruptura? Porque están rompiendo con la Escuela Mexicana de Pintura, están rompiendo con el movimiento muralista. Y pues de ahí vamos a encontrar a Matías Gueris, a José Luis Cuevas, vamos a encontrar a Lidia Clark, bueno, perdón, ella es brasileña, pero ahorita me vienen más nombres de esta generación de la ruptura, donde lo que van a hacer es justo, pues, estar rompiendo con toda esta escuela mexicana de pintura y van a tener otro tipo de valores, van a ser valores, como les comento, más apolíticos, van a ser valores más cosmopolitas, van a ser una rebelión contra lo establecido. Ahí les pongo otros nombres, Vladi, Alberto Gironella, Enrique Echeverría, y pues van a gestar otros espacios independientes como la Galería Pris o en casas talleres. Bueno, la Galería Pris era una casa taller donde se presentaba pues lo último del arte moderno mexicano. Entonces, aquí encontramos una vez más cómo lo que inicia con Rufino Tamayo y que se va a enriquecer en los años 30 y los años 40, ya en los años 50 va a fortalecerse y consolidarse con la generación de la ruptura. Y pues como les comento, la generación de la ruptura pues se va a instituir. Poco a poco, todo lo que es la Galería de los 50, vamos a encontrar una gran cantidad de galerías, como la Galería Pris, la Galería Tussaud, la Galería Proteo, la Galería Antonio Sousa, en la década de los 60, la Juan Martín, la de las hermanas Pecanis, los Artos, los interioristas. Aquí cabe señalar que, por ejemplo, en Monterrey ya están desde los años 40 la primera escuela de artes plásticas. Todavía no es la Universidad Autónoma de Nuevo León, es la Universidad de Nuevo León. Estamos empezando a replicar poquito a poquito lo que está sucediendo en el centro del país. Ya en los años 50, también en Monterrey van a empezar algunas cafeterías, no precisamente como galerías, van a ser cafeterías que van a colgar en sus muros obra plástica, pero todavía no tienen como esta noción de la independencia, porque todavía no hay una institución legitimada tal cual, o sea, no hay una escuela así fortalecida de artes plásticas. Esto va a suceder ya en los años 50, en los años 60, aquí en Nuevo León, porque en los años 60 ya se va a crear la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pues va a ser justo este órgano que de alguna manera va a estar legitimando las prácticas o los conocimientos. Pero regresando otra vez al centro del país, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta generación de la ruptura, como bien les comento, los ciclos de institución que se tienen que romper y que se vuelven instituyente, por eso el nombre de mi investigación es entre lo instituyente y lo instituido, como esta imaginación radical está ahí en el aire y que está precisa para que los artistas, los intelectuales, la utilicen para poder romper lo que está instituido, lo que está legitimado. Lo que pasa es que la generación de la ruptura poco a poco va a empezar a crear espacios legitimados. Por ejemplo, cuando ya se da cuenta el gobierno mexicano que utilizar el muralismo y la Escuela Mexicana de Pintura ya se siente anacrónico, un tanto obsoleto, empiezan a integrar a sus discursos, empiezan a integrar a sus configuraciones de sus espacios gubernamentales las ideas de la generación de la ruptura, y con esa noción en 1964 pues van a gestar el Museo de Arte Moderno para hablar sobre todas estas estéticas, sobre las geometrías, para hablar sobre las neovanguardias que ya en otras partes del mundo se están dando, como los performances, como los happenings,
como el arte de acción, como el body art, el land art, el videoarte, el arte sonoro, es decir, todas las neovanguardias de los años 60 y los 70, pues bueno, que se están dando en el mundo, pues México, evidentemente, al ser un país muy relevante en la escena internacional en el arte, pues también lo va a empezar a legitimar hacia su interior. Entonces, todos estos artistas, lo que consolidan estas galerías y demás, pues van a empezar a entrar al sistema legitimado de la idiosincrasia del imaginario del arte instituido de nuestro país. Entonces, pues hoy otra vez lo que rompieron, pues ahora ellos se van a instituir, ellos se van a legitimar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues va a aparecer otro momento de revolución, otro momento que le conocemos como las décadas de la transgresión y las disidencias, que va a tener su momento álgido en 1968 con el movimiento estudiantil del 68, que no únicamente se está dando en México, también se da en Canadá, se da en Japón, se da en Francia, se da en otras partes del mundo, solo que bueno, aquí en México pues tiene este desenlace tan trágico y fatídico como todos sabemos, ¿verdad? Esta generación, a diferencia de la generación de la ruptura, se le va a llamar la generación de los grupos. Entonces, bueno, ya vimos varios momentos. Vimos el movimiento muralista de la Escuela Mexicana de Pintura, vimos la generación de la ruptura y ahora vamos a ver la generación de los grupos. La generación de los grupos, como su nombre los dice, es que va a ser una explosión de grupos artísticos. Los fotógrafos, los pintores, los de la gráfica, los más vanguardistas, entonces van a empezar a cuestionar estos espacios legitimados, como por ejemplo lo que se da en el Museo de Arte Moderno, se acercan las Olimpiadas de 1968, bueno, las únicas que ha habido en México, y va a aparecer el Salón Independiente del 68 como una manera de protesta ante lo sucedido en Tlatelolco. Entonces, bueno, como este salón, únicamente van a haber tres, no se mantiene más de esos tres. Lo que va a buscar este salón independiente es darle la contrapartida a este Museo de Arte Moderno, a esta legitimación por parte del gobierno y que se está viendo desde estos eventos mundiales como es las Olimpiadas del 68 y el Mundial del 70. Entonces, bueno, pues ahí encontramos que se van a empezar a armar estos grupos y van a empezar a rechazar las imposiciones gubernamentales. Uno de estos ejemplos es un mural colectivo que se le llamó el mural efímero, que se desarrolla en la ciudad universitaria, y otro es obra del 68. ¿Por qué se dan estos? Porque cuando el gobierno hace una convocatoria y empieza a ver las propuestas de los artistas, no les gusta. No les gusta. Eso no quiere presentar el gobierno ante la sociedad contemporánea mundial. O sea, vienen las Olimpiadas del 68. ¿Cómo vamos a estar hablando de las carencias que tiene el pueblo mexicano? ¿Cómo vamos a estar hablando de las violencias que se tienen o de los abandonos de los pueblos indígenas? ¿Cómo vamos a estar hablando de todo eso? Y empiezan a poner censuras. Entonces, lo que hacen los artistas es que se unen en grupos, se agrupan y empiezan a hacer obras colectivas efímeras donde van a presentar la realidad del país. Evidentemente, el gobierno mexicano pues va a alabar a la Ruta de la Amistad. Pensemos en la Ruta de la Amistad que se da desde la generación de ruptura y ahí está en la Ciudad de México, todavía pueden ir a visitarla, cómo están esos geometrismos, esos minimalismos, carentes de narrativismos indígenas, cómo están ahí presentes y luego cómo estos artistas que gestan estos murales van a empezar a hablar de la realidad del país, ¿no? Entonces, todos los años, los finales de los años 60, de la década de los 60 y todos los años 70, se van a empezar a dar muchos de estos grupos que van a empezar
a montar sus exposiciones en terrenos baldíos, en espacios abandonados de la ciudad, recuperando espacios excluidos de los circuitos legitimados, etcétera, etcétera. Entonces, no hay acá una noción de presentación museográfica, pues, me voy a poner a pensar si acaso la pared, el cubo blanco, ni más, nada de eso. Lo que están haciendo estos grupos es justo hacer una plataforma de confrontación y de alguna manera de confrontación tal cual como les digo a la legitimación. Entonces van a aparecer una gran cantidad de grupos, por eso se le llama el grupo, la generación de los grupos, como por ejemplo Centro de Arte Independiente Las Musas, Cooperativa de Cine Marginal, Arte Otro, Tepito Arte Acá, Proceso Pentágono, La Compañía, Marzo, Germinal, Fotógrafos Independientes y Grupo Mira. Una cosa muy chistosa es que el MUAC, en la década pasada, se ha dado a la tarea de legitimar a muchos de estos grupos. Fui a ver yo al MUAC una revisión del trabajo de Proceso Pentágono. También hicieron una revisión del trabajo del Grupo Marzo y del Grupo Mira, de fotógrafos independientes. Vean cómo, inclusive, ahorita se está legitimando todas las rupturas y todas las confrontaciones que en la década de los 60 y los 70 hicieron la generación de los grupos. Es lo que les digo, es un ciclo, se instituye y viene otro pensamiento y lo rompe, se instituye, viene otro pensamiento y lo rompe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya para los años 80, con todas estas situaciones de las crisis económicas que se dan con López Portillo, va de la violencia que vivimos con Díaz Ordaz, Echeverría, y luego las crisis económicas con Portillo y de la Madrid, pues los grupos empiezan a diluirse, empiezan a desaparecer. Hay en nuestro país hay un dejo de un abandono constante. Ya empezamos a ver los últimos momentos del Partido Revolucionario Institucional y cuando entra Salinas de Gortari a la presidencia en 1988 y hay un ímpetu de dejar atrás este país sumido en ciertas carencias. Eso es lo que está buscando Salinas de Gortari, que ya después, que si se logró o no se logró, que es lo que hoy en día tenemos, que si el levantamiento zapatista, que si el error de diciembre, que si todo eso, esas otras cuestiones. Sin embargo, estos grupos de los 80 empiezan a perder potencia en sus confrontaciones políticas y como vimos con la con la generación de la ruptura, va a aparecer otro grupo, otros artistas ya a finales de los 80, principios de los 90, que ya no están muy interesados en cuestiones políticas, ya no están muy metidos en eso. Claro que la situación política en nuestro país es enorme, hay una sensación de tener que sobrevivir, de una constante lucha, y pues los espacios independientes pues van a ser función de eso, para eso sirven los espacios independientes, para poder sobrevivir ante las carencias también económicas que se presentan en la región o en el ecosistema artístico en el que operan. Y aparecen espacios como por ejemplo el Salón de los Aztecas o Les Aztecas, empiezan también otros espacios que van a ser oficiales, pero siendo alternativos. Ahí es donde platicaba al inicio sobre estas dos asignaciones de estas dos adjetivos, ¿no? Son, por ejemplo, el Exteresa Arte Actual, que es un espacio institucional, pero es un espacio alternativo a los espacios más oficiales y legitimadores del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero también van a aparecer otros espacios de artistas que ya se van a instalar en estéticas
contemporáneas, es decir, del arte conceptual o del triunfo del arte conceptual, que son, por ejemplo, el grupo de los viernes, que van a estar conformado o el taller de los viernes, que también se le conoce así, por Gabriel Orozco, por Joshua Con, Damián Ortega, Pedro Reyes, tenemos a Sofía Taboas, Eduardo Avaroa, pues tenemos a todos estos artistas que después, que hoy en día son los que están instituidos. Ahí tenemos a la Curimansuto, ahí tenemos a las galerías Temístocles, bueno, eso fue un espacio independiente, pero para que vean de dónde vienen estas galerías, la GRP, tenemos también las galerías que hoy en día la OMR, Proyectos Monclova, que son pues galeristas que vienen de la década de los 90. Entonces vean, nada más otro momento, ya estos espacios que son Temístocles 44 o la panadería, que son espacios que están buscando estéticas apolíticas políticas. Entonces vean, ya no es la escuela de pintura, volvamos a hacer la historiografía, la genealogía, ya no es el movimiento muralista mexicano a través de la Escuela Mexicana de Pintura, ya no es la generación de la ruptura, ya no es la generación de los grupos, ahora estamos hablando de una nueva generación de artistas que son los que actualmente están instituidos a nivel internacional. ¿Ok? Que son Damián Ortega, Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, que en los años 90 deciden de alguna manera volverse apolíticos con ciertas directrices políticas, pero ya con ciertas asociaciones hacia los conceptualismos que se están dando en la contemporaneidad, es decir, en lo que va a ser ya la vuelta de siglo, el siglo XXI. Por ejemplo, tenemos esta pieza de Abraham Cruz Villegas, de Temístocles 44, o por ejemplo el Museo Salinas, Temístocles 44, un espacio independiente de arte que se da en el centro de la Ciudad de México, o el Museo Salinas de este artista que abre el baño de su casa con muchos afiches que tiene de Carlos Salinas de Gortari y El Error de Diciembre, que le pasa la batuta a Ernesto Zedillo, y pues sabemos que Ernesto Zedillo después va a permitir la alternancia a la vuelta del siglo con Vicente Fox. Entonces, pero vean, es el baño de su casa, o sea, él ahí hacía pues popó, pipí, todo lo demás, y ciertos días, a ciertas horas, abría el baño de su casa para que pudieran ver todo su Museo Salinas. Paradójicamente, este mismo Museo Salinas lo vimos en el MUAC, en una de estas revisiones de la generación de los grupos que hace Cuauhtémoc Medina en este recinto universitario. Entonces, bueno, pues ya a finales de los 90 vamos a encontrar todos estos espacios. ¿Y qué es lo que va a posibilitar? Va a posibilitar que alrededor de México se empiecen a gestar nuevos polos que van a tratar de descentralizar el arte contemporáneo o el arte que se gesta en nuestro país. Ya otras áreas que podemos dividirlas en regiones con algún mismo, con alguna misma centralidad, porque por ejemplo en el noreste de México, si hablamos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pues vamos a encontrar la centralidad en Monterrey. Tampico, Victoria, Monclova, Matamoros, Reynosa, Torreón, Saltillo, pues bueno, de alguna manera giran a la centralidad que tiene Monterrey. Lo mismo vamos a encontrar en Guadalajara, o lo vamos a encontrar en Tijuana, o lo vamos a encontrar en Puebla, o lo vamos a encontrar en Mérida, o lo vamos a encontrar en Oaxaca. Sí, sí, vamos a decir, ah, caray, pero entonces no se rompe la centralidad. Eso ya sería otra charla para hablar sobre la descentralización y los procesos de descentralización y cómo centralizamos dentro de pequeños núcleos descentralizados. Entonces, pero bueno, eso ya es otra consideración filosófica, pero ya al cabo del siglo XXI, pues vamos a encontrar estos otros polos, que no es únicamente la Ciudad de México, aunque hoy en día todavía sigue teniendo una presencia
que de repente parece ser que si no eres legitimado en la Ciudad de México no tienes opción, ¿no? Y los de la Ciudad de México dicen, si no tienes la oportunidad de ser legitimado en Los Ángeles o Nueva York o en Berlín, no tienes opción. ¿Qué dirán los artistas de Berlín? ¿Qué dirán los artistas de Los Ángeles o de Nueva York, ¿no? ¿Dónde está la legitimación? ¿Dónde está la centralidad? Pero bueno, entonces, hasta ahorita llegamos hasta aquí y podemos hacer ya las conclusiones sobre qué significan los espacios independientes de arte. Bueno, pues los espacios independientes de arte son plataformas que utilizan los artistas, que crean los mismos artistas para darle cabida a todo esto que no está oficializado, que no está legitimado desde los espacios oficiales. Pero no únicamente hacen eso, porque lo que hacen los espacios independientes de arte es que al darle cabida a todas estas manifestaciones que son disruptivas o que están buscando otras formas de estéticas o de pensamiento, le van a devolver a la sociedad, le van a reintegrar, le van a suministrar y van a comunicar todo lo que está sucediendo en las periferias, en lo subterráneo, en lo que no está visibilizado, le van a dar la oportunidad de visibilizarse, va a dar la oportunidad de oxigenar la escena artística, al ecosistema artístico. Eso es una gran posibilidad simbólica que tienen los espacios independientes de arte, porque estos grupos, estos artistas, estos gestores, curadores, historiadores, etcétera, que se reúnen para crear un plan de exposiciones o de actividades, por ejemplo, en el caso de ustedes, de menos plástico, pues todo esto que hacen lo que posibilitan justo son alternatividades o independencias que no se dan en las instituciones hegemónicas y van a oxigenar, le van a dar una circulación al arte emergente y también van a enseñar o se van a autogestionar conocimiento dentro del mismo ecosistema. Entonces, eso es algo fundamental, porque hoy en día los espacios museísticos le quieren jugar a los espacios independientes, porque lo quieren instituir. Por ejemplo, aquí el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey ahora tiene un espacio para los artistas más emergentes o que no entran a sus salas más oficializadas, ¿no? Entonces, vean también cómo se juega con eso, ¿no? Sin embargo, en esta constante institución, instituyente, lo instituido, se rompe la imaginación radical, etcétera, etcétera, pues los espacios independientes de arte y este tipo de actividades lo que van a permitir es que haya libertad, que haya una constante búsqueda de la práctica artística, una constante búsqueda de estéticas, de pensamiento. También van a permitir reflexionar sobre cuál es la condición del arte, porque hoy en día, pues, ¿cuál es la condición del arte? Pues, como vivimos en el hipercapitalismo, pues el arte es un arte enajenado. Ahí, pobre Marx, porque pues él decía que el arte iba a ser uno de los bastiones que van a sobrevivir a esta hipercapitalización y resulta que pues también el arte es un elemento de mercado. Entonces, bueno, pues, pero sin embargo, los espacios independientes también posibilitan eso, cuestionarnos, lo estoy produciendo, ¿por qué? Es importante también que los espacios van a sumar o van a enriquecer movimientos sociales o reivindicar posturas críticas. Hay espacios que se dedican a ser completamente contra el patriarcado, por ejemplo, o contra el exceso de consumo o para posibilitar la inclusión de grupos minoritarios o los espacios LGTB o los espacios de las minorías indígenas, entonces van a permitir todo esto. Además, pues son vehículos para el cambio social. Aquí les pongo un listado, ¿no? Son
espacios de resistencia a la cultura de masas, presentan otros modos de convivencia y encuentro social que no están de alguna manera en este concierto o en esta coreografía de la inauguración o de cómo me debo de comportar cuando voy a un espacio, una galería de arte. También pues estimulan la creatividad humana, el diálogo comunitario, crean otro tipo de mercado que no tenga que ser únicamente a través de una galería o a través de una feria de arte, por más accesible que sea. O vaya, también hay que pensar sobre todas estas cuestiones, todos estos canales que puedan posibilitar el espacio independiente. Y esta es la potencia que tienen los espacios independientes, que van a darle una vuelta a la tuerca. Cuando algo se instituye, aparece un espacio independiente o ahí hay un espacio independiente que le va a empujar a esa tuerca para que no se quede ahí, para que esté en constante movimiento. Entonces, yo creo que ya para cerrar, es fundamental que se hagan este tipo de actividades, es fundamental que se hagan este tipo de manifestaciones, que por más difícil que sea, a veces con 5 pesos, con 10 pesos, armar una exposición, pues ¿por qué no? Evidentemente siempre hay que cuidar, ¿verdad? Lo que estamos presentando, pero va más allá del presupuesto que se tiene para lograr algo. Me va a decir, "Ay, se escucha muy ilusorio, se escucha muy utópico". Pues sí, desgraciadamente vivimos en una sociedad del hiperconsumo, una sociedad muy capitalista donde se necesita cierto recurso material para poder llevar a cabo ciertas actividades. Pues bueno, ahora pensemos como Byung-Chul Han dice, bueno, a lo mejor lo que nos toca son espacios que sean para el descanso, que sean espacios para simplemente estar ahí y respirar sin hacer nada, porque pues estamos en la autoexplotación y pareciese que estamos obligados a tener que seguir una coreografía de cómo tiene que ser un espacio, cómo tiene que ser el arte. Entonces, pues bueno, con todo esto ya termino esta charla, a ver si nos dio tiempo. Ah, sí nos dio el tiempo. Y pues agradecerles sobre su atención y pues decirles que estas son solo algunas reflexiones sobre la importancia simbólica que los espacios independientes de arte pueden llegar a construir, a constituir en el imaginario de la sociedad y entender que son espacios que son alternativos hacia el conocimiento, que rompen procesos de producción y consumo y que nos permiten, pues a lo mejor alejarnos hoy en día de esta cultura comercial de masas. Y termino con esta frase de Castoriadis que dice, la sociedad es un ser por sí mismo y está permanentemente recreándose, conformando así la psique de los individuos que la forman. Y pues ahí está, el espacio independiente ayuda a eso, a conformar nuevas psiques, a conformar nuevas sensibilidades, a conformar nuevas discusiones del estado del arte que encontramos en la contemporaneidad. Y pues bueno, muchas gracias. Ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla y pues si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Dame un minuto, estamos aquí, listo, restableciendo la cámara. Muchas gracias, Eliud. Estamos muy contentos, como te decía al inicio, de estar compartiendo este espacio contigo. Creo que lo que charlamos hoy abona bastante a quienes nos escucharon también aquí en el espacio. Y creo que tus conclusiones fueron bastante puntuales y concluyen de manera exacta las funciones de la reapertura del espacio, ¿no? No quisiera llevarme más tiempo porque quisiera justo cederle el micrófono a quienes quisieran hacer alguna pregunta, pero también mencionar que aquí colocamos un QR para la descarga en directo de tu libro. Entonces, quienes quieran y puedan hacerlo, aquí está el QR de este lado. Sí, háganlo y compártanlo. Y abrimos el espacio para quien quisiera preguntar algo. Aprovechemos que tenemos el Eliud aquí en vivo y en directo para preguntar lo que quisiéramos. Adelante, si alguien tiene algún comentario o pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Ay, no. Por lo que me voy a hacer un comentario. Eliud, ¿escuchas? ¿Alcanzas a escuchar? No. Si no, entonces lo repito. Adelante. Por ejemplo,
espacios independientes, por ejemplo, digamos, he visto que la panadería existe en un momento en el que, claro, las instituciones existían en un momento como el Estado tenía como que ese tema de la pintura mexicana, ¿no? Y esos espacios sirven como para llevar el arte contemporáneo a México, pero en un espacio como Tampico, por ejemplo, como aquí, que realmente no hay como tal, bueno, por lo que he visto, un arte contemporáneo conceptual, sino que está más enfocado a la pintura, cómo se puede mantener de pie un espacio independiente donde muy apenas existe el consumo artístico, y menos, o sea, que realmente no existe un consumo artístico conceptual contemporáneo, ¿no? O sea, ¿cómo podría funcionar en un espacio donde realmente no hay, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. A ver si comprendí la pregunta. ¿Cómo hacer funcionar un espacio donde el circuito en el que está inserto no lleva un consumo o no tiene un consumo sobre la producción de ese arte contemporáneo que se presenta? ¿Cierto? ¿Eso sí? Pues, Correcto. Sí, ¿cómo perfecto. mantenerlo de pie? Ajá. Sí, ¿cómo mantenerlo de piel? A ver, a lo mejor tendríamos que pensar o quitarle lo aurático del arte. Digo, tampoco es bueno, es una palabra que no quiero que se malinterprete, tampoco es como que prostituirnos, pero el asunto es, pues, podrías tú tener o ciertas líneas de producción. Digo, podrías tener, por ejemplo, una producción en donde eso que haces un diagnóstico en la comunidad de donde estás inserto, y a lo mejor resulta, es un decir, un ejemplo, ¿no? A lo mejor resulta que si haces unas tablas de lotería con tu propio diseño, con tu propia concepción y las vendes, ese dinero te va a permitir mantener tu producción de alta gama, como ponerlo entre comillas, ¿no? No quiero malinterpretar la observación. O sea, mi consejo o cómo yo percibo esto es, quitemos lo aurático del arte. Digamos, oye, ¿sabes qué? A lo mejor nada más me voy a dedicar a la producción de este tipo de pintura o a la producción de este tipo de objeto artístico y no fortalece o no estimula el que se compre ese tipo de arte. Bueno, produce otra gama que te permita vender, que te permita sacar algo de ganancia económica para que puedas hacer esta otra producción y luego vas y creas ese mercado, vas y creas o vas y tratas de ocasionar ese mercado. Tampoco estoy invitando a que que te vayas de ese lugar, porque a veces no se tiene la oportunidad de poder irse a otro lugar. Pero estar en la lucha constante para crear ese mercado, pues lleva mucho esfuerzo, se necesita mucha perseverancia, hay que ser tercos para que eso suceda, pero también si lo quieres hacer a corto plazo, pues busca este otro objeto artístico que no tiene esta noción aurática de estoy haciendo arte, pero sí es arte también, a lo mejor bajo otras apariencias, bajo otras condiciones, bajo otras consideraciones, y ese otro te permite esta otra producción. No tengamos miedo de eso, o sea, no te estás prostituyendo, no te estás nada, o sea, simplemente es otra apariencia que va a tomar tu producción artística. No sé si me explico. Entonces ahí puedes ir metiéndolo, o sea, es como alguien de ahí es psicólogo conductista o psicóloga conductista. ¿Cómo le hacen los conductistas? Los conductistas, a diferencia del psicoanálisis, que son vertientes diferentes, pensamientos diferentes dentro de la psicología, los conductistas lo que hacen es uno, dos, tres de esto que estás acostumbrado a hacer, uno, dos, un nuevo paso,
y uno, dos. Entonces, de poquito a poquito van metiendo una nueva conducta, una nueva conducta. Entonces, bueno, a lo mejor un espacio independiente de arte, pues puede ser a lo mejor una exposición de objetos que se acercan más a una apariencia artesanal o a la artesanía, y de repente vemos un arte más como contemporáneo del trabajo que de la alta gama, por decirlo así, y poco a poco vas haciendo ese movimiento que va a gestarlo, ¿no? Esa es una recomendación que yo hago, y yo lo he visto mucho acá. Yo lo he visto mucho acá, que algunos espacios que no voy a mencionar porque luego a lo mejor me regañan. Bueno, pero sí voy a mencionar uno. Por ejemplo, he visto yo en Olarte, Galería, que muy padre, pero enseñan talleres de pintura, de dibujo, y las personas que quieren aprender dibujo quieren aprender lo tradicional. El dibujo de la figura humana, el retrato, quieren aprender a pintar al óleo, al acrílico, paisajes, quieren aprender. Entonces, lo que hacen ahí es, sí, se les enseña el dibujo de la figura humana, el retrato, los paisajes, y luego poco a poco otras técnicas experimentales también les empiezan a enseñar, y al final el artista que llegó ahí a eso aprendió desde lo tradicional hasta experimentaciones, y le da para empezar a explorar su propio discurso. No sé si me explico con todo esto. Yo lo que pienso es eso, dejar de ponerle, quitarle lo aurático al arte, eh, crear el mercado y, bueno, pues tener mucha paciencia, perseverancia y tener un camino muy claro, un objetivo para poder llegar a él. Ok, nos comentan que por acá respondí a la pregunta, que muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más ¿Alguien más? antes de concluir? Bueno, si nadie tiene, yo haría una. A ti, Eliud, soy Alexis. Ok, hola Alexis. Eh, Hablas de este ciclo, ¿no? Que lo alternativo, lo independiente, al cabo de determinado tiempo acaba por pues volverse instituyente, ¿no? Instituye. Eh, sí, ¿cómo parar, no caer en esa vorágine si te quieres mantener en esta línea de trabajo? ¿O es algo, pues, casi, casi como que imposible de ser engullido? La autorreflexión, el autoconocimiento, la autoobservación, el autocrítica. Mira, por ejemplo, lo que sucedió con mi proyecto de no automático, aunque yo fui su creador y su fundador, hubo otras personas trabajando en él. Se llegó a tener un equipo de aproximadamente 7 personas, pero a los inicios, cuando yo fundé ese ejercicio artístico, era justo con una intención disruptiva, era justo con una intención de tener discursos que no se presentaran en espacios legitimados, oficializados, dialogar entre el arte y el diseño, el pensamiento del do it yourself, el pensamiento punk. Y a medida que el espacio fue avanzando, se fue consolidando por sus propias dinámicas, a tal grado que el espacio llegó a ser legitimado, estar legitimado como un espacio independiente reconocido en la ciudad de Monterrey. ¿Me explico? O sea, un espacio que inició siendo un espacio hacia lo disruptivo, hacia esta postura de confrontación a lo legitimado, terminó siendo un espacio que legitimaba, que se instituyó dentro del imaginario, y no únicamente porque pues salió en Harper Bazaar, salió en Picnic, salió en Taxi, reseñado, salió en plataformas, era como, espérate, pues si se supone que era un espacio independiente de arte y termina siendo instituido, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede?
más allá de cualquiera que haya sido la razón por la que se terminó ese ejercicio, que si cualquier chisme que pueda suceder, el espacio termina porque concluyen sus objetivos y fue un acto de autoobservación, autocrítica y ya yo mismo dije, bueno, aunque somos aquí un grupo y demás, aunque ese grupo ya estaba desmoronado, o sea, ya también se había desarticulado y utilicé esa disyuntiva, utilicé ese momento de desarticulación para hacer una observancia de las prácticas de no automático y darme cuenta que los objetivos que se habían instalado desde su fundación se habían concretado. Por tal motivo, darle final a ese ejercicio. Y no tenerle miedo, a ver, no seamos aprensivos con los objetos, no seamos aprensivos con las situaciones, no seamos aprensivos con nuestra forma de pensar. Si necesitamos que reestructurarnos y reimaginarnos, hagámoslo, pero tenemos que reimaginarnos desde nosotros mismos. Muchas veces pensábamos de una manera y después de una serie de situaciones, cambiamos nuestra forma de pensamiento porque nos reimaginamos. Igual sucede con nuestras actividades artísticas, igual sucede con nuestras manifestaciones artísticas. Entonces, ¿cómo no caer en eso? Ser objetivos, de vez en cuando marcar distancia y olvídate, banalidades, autoelogios, egolatrías, no caben. Aquí no caben, en este tipo de manifestaciones no caben. Porque pues si te vas a estar alabando constantemente el ombligo, pues ¿dónde te vas a resignificar? ¿Dónde te vas a reimaginar? Entonces mi consejo es, no te tengas miedo, no tengas miedo a tus quehaceres artísticos y cierta cantidad de tiempo evalúalos. Si te das cuenta que ya caíste en un ciclo, pues replantéate los objetivos, reestructúralo, resignifícalo o dimensiona objetivos en donde quepa eso que ya eres y ponte nuevos retos. Cuando haces eso, vas a volver a darle otra vuelta a la tuerca, ¿no? Dices, yo por ejemplo dije, bueno, voy a crear transliterado, pero transliterado, además de lo que aprendí en automático, que es los proyectos expositivos, pues le voy a integrar una vertiente editorial. No lo he hecho, lo puedo hacer, estoy en búsqueda de eso, me interesa la educación, etcétera, le integras un nuevo objetivo. Entonces, le di la vuelta. Entonces, si está esa parte legitimadora, o que legitimiza, o que legitimadora, mejor dicho, que es una exposición y demás, eso ya lo he hecho por 15 años, y luego le agrego esto otra cosa, y ya tengo un nuevo camino hacia donde me gustaría caminar. Ya cuando vea que eso ya no funciona, pues bueno, que le vaya bien. De seguro va a haber otros proyectos y pues somos personas creativas, o sea, somos personas que nos gusta crear, andar ahí de arriba abajo, pues oye, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón, crearte nuevas postulaciones. ¿Respondido? Muy bien. Perfecto, gracias, Eliud. Creo que también abonando a lo que mencionabas, esta idea de replantearnos las cosas, pues también hace que le demos, que demos un nuevo sentido de frescura, ¿no? A las propuestas que podemos ofertar, donde residimos. Ok, última pregunta, ¿ninguna? Antes de concluir, creo que no hay más preguntas, Eliud. Nuevamente, les recalco, tenemos acá el QR para que podamos descargar el libro y consultarlo y debatirlo. Y de pronto sería todo, Eliud. Estamos muy contentos de haberte tenido aquí y te agradecemos bastante. Pues ya nada más para despedirme, la verdad es que a mí me gusta mucho compartir lo que he estudiado, lo que investigo, lo que pienso. Tengo 20 años de ser docente, de ser académico, así que para mí es muy importante la educación, es muy importante estudiar, investigar, por favor. No dejen de hacer eso porque ahorita creo que estamos en una coyuntura en este país que lo necesitamos mucho. Así que bueno, pues gracias
Y cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que pueda ser útil para ustedes, con todo gusto, siempre es un placer para mí. Así que les agradezco esta oportunidad. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bye.